Todos buscamos la felicidad, pero a menudo la buscamos en lugares equivocados. La verdadera felicidad, la que perdura y nos da una profunda sensación de realización, está intrínsecamente ligada a nuestras relaciones y conexiones humanas. La oxitocina, una hormona clave en este proceso, nos ayuda a construir lazos fuertes, sentirnos amados y construir una percepción e imagen de tranquilidad y confianza en nosotros mismos. En este video descubriremos cómo potenciar esta poderosa hormona, comenzando por mencionar qué es la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que desempeña un papel fundamental en la formación de vínculos sociales, la empatía y la confianza. A diferencia de la serotonina y la dopamina, que están mucho más relacionadas con el estado de ánimo y con la asociación y relación de las acciones con las recompensas. Si quieres profundizar más en estas dos hormonas, te dejo aquí los videos que realicé anteriormente. Continuando con la oxitocina, esta se centra en conectar y relacionar a las personas entre sí. Gracias a ella podemos regular nuestra conducta y sentir emociones intensas. Por ende, que si bien la oxitocina nos sirve para experimentar situaciones con emociones intensas, otro papel fundamental que cumple es regular esas emociones. Porque, por ejemplo, el miedo es esencial para la supervivencia. El miedo era el que activaba a nuestros antepasados y que no fueran presa de otro animal. Pero regular este miedo en distintas situaciones puede ser una de las funciones que realiza la oxitocina, para que no sea perjudicial esas altas cantidades y esa experiencia de una emoción como lo puede ser el miedo en altas cantidades. En este caso, la oxitocina ayuda a regular la amígdala, la región del cerebro involucrada en el procesamiento del miedo, disminuyendo su actividad ante estímulos amenazantes. Otro ejemplo es que la oxitocina ayuda a regular y ayuda a controlar esos niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, promoviendo así una sensación de calma y tranquilidad. Por ejemplo, en situaciones que tú usualmente tienes estrés, que usualmente estás incómodo, como lo puede ser cuando sales a hablar en público, en una exposición, en un seminario, en una ponencia, o también cuando te acercas a una persona desconocida a hablarle por primera vez, a iniciar un vínculo, porque tú quieres crear algo. En esos momentos se empiezan a aumentar los niveles de cortisol. Por ende, empieza a aumentar tus niveles de estrés y la oxitocina cumple un papel en equilibrar esos niveles de estrés, en disminuir los niveles de estrés y aumentar los de oxitocina. Teniendo claro esto, pasemos al segundo punto del video, ¿dónde se crea esta molécula? La oxitocina se fabrica y se crea en una parte, en una región del cerebro llamada hipotálamo. Imagínate que el hipotálamo es el centro de control, el centro que regula muchas funciones de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, la primera es funcionar como termostato del cuerpo, regulando la temperatura para que no tengamos ni mucho frío ni mucho calor. También controla el ritmo del corazón, es decir, controla la velocidad a la que late nuestro órgano más importante. Además, controla cuando tenemos hambre y le dice a nuestro cerebro cuando tenemos sed. Y por último, también contribuye como la serotonina y la dopamina a la regulación del estado de ánimo, influyendo en nuestras emociones, si estamos tristes, felices, emocionados porque nos llegó una sorpresa o también asustados y con mucho miedo. Ahora bien, ¿qué pasa después de que se produce? Cuando se produce en el hipotálamo, cuando se fabrica esta molécula esencial, se transporta a un almacén. Ese almacén se llama la glándula pituitaria posterior. Ese almacén reside también en el cerebro, y te digo que lo llames almacén porque lo que hace es guardar esas moléculas, esos paquetes que inicialmente fabricamos en el hipotálamo. Entonces, imagínate que una fábrica, un e-commerce, una tienda produce ciertos productos y los almacena en una parte, en una bodega. Esa bodega solamente va a usar esos productos cuando el cliente los necesite. Entonces, solo vamos a usar esa oxitocina que se almacena cuando el cuerpo la necesite.
Ahora que ya sabemos qué es la oxitocina y dónde se produce, debemos saber cómo es que lo hace. La oxitocina es una proteína pequeña compuesta por unos ladrillos aún más pequeños llamados aminoácidos. Y si aún no te logro convencer, si aún no formas una imagen mental de qué es la oxitocina, imagínate una pulsera. Una pulsera que está hecha con 9 materiales distintos. Esos 9 materiales son esos componentes estructurales de la oxitocina, que si llega a faltar uno, pues ya no es la misma molécula, ya no estamos hablando de la misma manilla. Pero ya sabemos que esos paquetes, que esa molécula llamada oxitocina está almacenada en una región específica del cerebro. ¿Cuándo se liberan esos paquetes? ¿Cuándo se transmiten al cliente? Bueno, la respuesta es que sucede en situaciones específicas o estímulos determinados. Estos los vamos a clasificar en 2 tipos. Los primeros son estímulos físicos, eventos que le ocurren físicamente y directamente al cuerpo. Pero en este video no es de objetivo, no quiero profundizar en ello porque tienen que ver mucho con la maternidad y con la lactancia, sino que por el contrario nos vamos a concentrar en el segundo tipo de estímulos, los estímulos emocionales. Estos son situaciones o experiencias que suscitan y conducen una emoción determinada. Por ejemplo, los abrazos. Un abrazo es la conexión entre 2 personas. Es el símbolo que literalmente une a 2 personas y genera la oxitocina, dando a las personas un ambiente de confianza, formando un vínculo y diciendo estoy en relación contigo y me siento cómodo contigo. Por eso ahí está mi símbolo de aprecio. Imagina que un abrazo es como una batería emocional, que cada abrazo lo que hace es liberar una molécula de ese almacén de oxitocina y recargar esa batería. Entonces, cuando la batería está totalmente cargada, sentimos gratificación, sentimos confianza, sentimos tranquilidad. Otro de los estímulos emocionales son los que generan las interacciones sociales positivas. Entonces, cuando pasas tiempo con amigos, cuando pasas tiempo con familia, cuando simplemente te sientas con alguien y te ríes, cuando compartes tiempo de calidad con ellos, puede ser una forma de liberar esa oxitocina, de sentirte y suscitar una emoción específica como lo puede ser felicidad, como lo puede ser alegría. Aquí quiero relacionar estas interacciones sociales positivas con encender una fogata. Una fogata nos proporciona calor, nos proporciona tranquilidad en un ambiente de frío total. Eso es lo que hacen las interacciones sociales positivas con nosotros. Nos dicen, estamos en un ambiente cálido, puedes confiar en nosotros y tienes que entrar en un estado de vínculo con los demás. Y no podemos dejar de lado las experiencias placenteras, esas actividades a las que tú llamas hobbies. Las denominas así porque generan una emoción positiva en tu comportamiento, porque cuando escuchas cierto tipo de música, practicas algún deporte o también ingieres alguna comida, te llena ese sentimiento. Simplemente quieres volver a repetir esa acción porque la oxitocina está involucrada. Pero, ¿cuáles son los villanos de la oxitocina? Hay ciertas cosas en nuestro entorno moderno que para nosotros pueden resultar útiles y necesarias. Por ejemplo, las necesidades creadas. Pero funcionan estas cosas como una barrera que impide crear vínculos genuinamente humanos con otras personas, vínculos sociales. Por ende, que la liberación y la función de la oxitocina se vea perjudicada. Es decir, no es que causen la disminución en la generación de la oxitocina. La oxitocina ya está creada, sino que está almacenada en paquetes. Necesita ser liberada con unas actividades, pero hay otras actividades que yo digo son esenciales y que impiden y que en esta sección llamamos villanos de la liberación de oxitocina. En otras palabras, esos villanos son situaciones que impiden la realización de las que en realidad servirían para la liberación de oxitocina. Comenzando con el primer villano, que es la pantalla digital como un muro invisible. Los aparatos electrónicos y en especial los teléfonos actúan como una barrera. Quiero que te preguntes
Cuando sales con tus papás, cuando sales a comer con tus amigos, con tu pareja, independientemente con otra persona, ¿cuántas veces se miran el uno a otro? ¿Cuántas veces tienes un contacto físico, tienes un contacto visual con los demás, con las demás personas? ¿Cuántas veces te acercas en la parada del autobús a hablarle a una persona que no conoces? Preguntarle la hora, preguntándole cómo está, preguntar muchas cosas, simplemente para iniciar un vínculo social. ¿Cuántas veces haces estas actividades? El solo hecho de estar físicamente en un lugar con otra persona y tú sacar tu celular y ponerte a hacer otras cosas que prestarle atención a ella, solo quiere decir una cosa, que no te interesa, que hay desinterés en formar ese vínculo. ¿Por qué estás ahí entonces? Esta es una situación muy común que impide la sincronización emocional. Simplemente entrar en contacto con una persona que te haga reír. Con una persona, el contacto físico es fundamental porque es una de las mejores formas para la liberación de oxitocina. El segundo villano va de la mano con el anterior, las redes sociales. El problema con las redes sociales es que genera una falsa sensación de la creación de un vínculo, de la creación de una conexión. Te quiero preguntar, ¿cuántas veces has iniciado por primera vez una conversación con otra persona mediante las redes sociales, mediante medios virtuales? De seguro, y yo también me incluyo en ese grupo, lo hemos hecho, y varias veces incluso. Pero lo importante es que esa creación de un vínculo no es real. No estás creando ningún vínculo. No es ni mucho menos el mismo vínculo que harías con una persona en la vida real. Porque esa persona en la vida real, cuando te acercas a hablarle, te genera estrés. Porque no sabes qué decirle, porque no sabes cómo va a reaccionar, porque no sabes si va a reaccionar bien, si va a seguir la conversación o si por el contrario va a decir, no quiero hablar contigo, ¿quién eres tú? Bueno, esa sensación no pasa en las redes sociales porque es muy fácil escribirle a otra persona. Por ende, tampoco vamos a obtener los beneficios de crear un vínculo en la vida real, que son una conexión genuina y una conexión fuerte entre dos personas. No obstante, lo que tú me puedes decir es, bueno, yo uso las redes sociales para comunicarme y mantenerme en contacto con mis familiares que no puedo ver diariamente, con mis amigos que están en otro país, con mis amigos que ya simplemente no puedo frecuentar en la vida cotidiana. Entonces yo te digo, ok, lo importante es que no uses y no priorices las relaciones virtuales ante las relaciones físicas o reales. Además, otro problema que inducen las redes sociales es la comparación con los demás. En especial cuando esos estilos de vida, cuando ese contenido que tú estás consumiendo no es real. Puede ser verdad, pero también puede ser falso. Independientemente de lo que sea, genera sentimiento de envidia, de insatisfacción, de ansiedad y en especial de baja autoestima. Cosas que evidentemente disminuyen tu liberación de oxitocina. Siguiendo con el tercer villano, es el aislamiento social. Estamos en una cultura que puede fomentar un estilo de vida individualista que muchas veces se conduce y se transforma en una vida solitaria, en una vida asocial. Vivir solos, trabajar desde casa o simplemente salir para realizar una actividad física que no necesariamente conduce al contacto personal con otras personas, puede que te lleven a un estilo de vida que disminuye la liberación de oxitocina porque asimismo disminuye el contacto físico y la relación con las demás personas. Y por último, tenemos el estrés crónico. Ya sea por el trabajo, problemas personales o económicos, el cuerpo activa la respuesta ante el estrés, la liberación del cortisol. Lo que pasa es que el cortisol y la oxitocina actúan como efectos contrapuestos, como dos hermanos que no se llevan bien, que no se quieren entre sí. Mientras que por un lado la oxitocina dice activemos el estado de relajación y conexión con las demás personas, el cortisol dice no, activemos el estado de alerta y de huida de los demás. Y sí, anteriormente yo te dije
que unos niveles de oxitocina podrían contraponer y podrían contrarrestar los niveles altos de cortisol. Pero si estos niveles son muy altos, los de cortisol, pues la oxitocina, aunque suba un poquito, no va a llegar a esos niveles y por ende no se van a poder ver los efectos de la liberación de oxitocina. Por ende, que cuando ves una persona con mucho estrés, se le dificulta entrar en contacto y formar un vínculo, una relación con las demás personas, porque suele ser una persona que está en un estado muy irritable, que está a la defensiva con todo y que responde, como bien se dice, de mala gana a todo lo que le dicen. Probablemente tú has estado en esa situación, que tienes los niveles de cortisol altísimos porque estás en una época de exámenes, tienes mucho trabajo acumulado o independientemente es en la situación en que estás irritable, que no puedes mantener una conversación ni con tus seres queridos porque van a terminar peleando. Dado que hemos hablado de qué es la oxitocina, cómo se produce y los villanos que impiden su liberación, es hora de pasar al momento de cómo aumentar sus niveles en el cuerpo de forma natural. Si me preguntas a mí cómo aumentar la oxitocina de forma natural, mi respuesta es que tienes que trabajar en la conexión humana. Siendo lo primero, hablar del poder del contacto físico y en especial de los abrazos. Como mencionaba al inicio, un abrazo sincero, genuino, sin intereses de por medio, es una de las mejores formas para la liberación de la oxitocina. Y esto me parece muy importante mencionar porque en algunas culturas y sociedades, países o ciudades, está mediada la relación entre dos personas por un saludo. Está mediada la relación simplemente entre la distancia. Te das la mano y ya. Pero lo que pasa es que si das un abrazo, no pierdes nada. Son muchas más las ganancias y si lo equiparas en una balanza, termina ganando el dar un abrazo frente a la incomodidad y probablemente a que no es común que lo hagan en tu familia o con algunas relaciones que tú tienes. Como segundo punto, vale la pena hablar de los lazos sociales, en especial de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, ya sea familia o amigos. Dedícate y reserva un tiempo de tu apretada agenda para reírse, para cenar. Invita a tus amigos un día a hacer alguna actividad que no hayan hecho. Pasa tiempo con esa familia porque va a ser la que te genere mucha más productividad, porque la productividad no está en un cuarto encerrado, la productividad está en tener un equilibrio entre las relaciones sociales, tu vida académica y probablemente tu vida laboral. Además, cultiva esas relaciones significativas. Algo que vemos en el mundo actual es que priorizamos la cantidad en vez de la calidad de esas relaciones. Priorizamos cuántos amigos tiene, cuántos seguidores tiene esta persona, por cuán fuertes son las relaciones que tiene con cada uno de esos amigos. Porque yo sé que detrás de esa pantalla hay una persona con la que yo puedo, y mi objetivo en cada video es formar una relación, formar una conexión y formar a la final un vínculo. Así que ese debe ser tu objetivo. Mira las relaciones que tienes. Prioriza las que más quieres fortalecer y dedícales el tiempo necesario. A las que ya tienes fortalecidas, bueno, sigue invirtiendo ese tiempo porque eso es una inversión, no un gasto. Y a las que quieres dejar de lado porque para ti no son significativas, dedícales mucho menos tiempo. No es malo, algunas personas no nacieron para permanecer con otras. Y también no pierdes nada con ayudar a las otras personas, con dar un 110% cuando todas las personas piensan que te vas a quedar ahí sin hacer absolutamente nada. Esto es algo que me he dado cuenta últimamente, que aumenta exponencialmente tus niveles de oxitocina, porque sientes una sensación de gratificación, de que estás haciendo algo bueno, de que estás mejorándole la vida a otra persona. Y en verdad es así. Una sonrisa solamente tuya, un buen saludo, ayudar a una tarea con un pendiente, un amigo, un familiar, puede ser que en ese momento esa persona lo necesite. Y en ese momento tú te sentirás mejor de lo que esa persona se sentirá al recibir ese favor de parte tuya.
Y el tercer y último punto es cuidar tu bienestar emocional. Te quiero decir, no reprimas tus emociones. Busca una forma de liberar esas tensiones que tienes. Conversar con otra persona, grabar un video, escribir algo, leer otra cosa. También puede ser otras formas artísticas que probablemente tú te darás cuenta que te sirven para distanciar, para cuando estás saturado de tantas cosas, plasmarlo en un objeto, en un papel, en un video. Cuando practicas la gratitud, ya sea escribiendo en un diario o plasmando tus emociones y las cosas por las que estás agradecido en el día a día en un papel, te das cuenta de lo afortunado que eres y entras con una actitud positiva que antes probablemente te sentías estresado y ahora te das cuenta de lo afortunado y de lo agradecido que debes estar por el punto y por las oportunidades que se te han brindado. Por ende, que yo considero uno de los principales y uno de los mayores hábitos que puedes implementar, practicar la gratitud, porque cuando practiques esa gratitud te darás cuenta en la posición privilegiada que estás. Por ende, aprovecharás de mejor forma tus oportunidades, darás el 120% cuando todo el mundo da el 50% y además inspirarás a los demás para que estén a tu mismo nivel de gratitud y a tu mismo nivel de actitud. Con estos consejos considero que puedes potenciar los efectos positivos de la oxitocina en tu día a día, como lo puede ser mejorar la calidad de tus relaciones o sentirte bien en la realización de las actividades. Y hasta aquí el video esta semana. Me ayudas inmensamente con suscribirte, dejarme un like y un comentario de qué debo mejorar, cómo te pareció el video y en general estas son cosas que me motivan para siempre seguir continuando haciendo videos y transmitiéndote todo el conocimiento que tengo. Sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana.